Muy buenos días a todos, un honor estar aquí de nuevo en este canal. Francisco Azorín Matesanz, licenciado en Ciencias Químicas, investigador paranormal, escritor, presidente del CIM, el Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante, experto en el fenómeno Ouija, y hoy tiene algo que decirnos, y es que ha salido al mercado su nuevo libro. Muy buenos días, Francisco Azorín, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy bien, Mario. Muchas gracias por la presentación. Hoy tenemos un tema especial, ¿no? Es la presentación de un libro. Tú sabes que los libros siempre, sobre todo cuando son de corte científica, cuestan mucho, cuestan muchísimo. Yo no diría que solamente meses, sino incluso años. Y esto es así porque hay que hacer muchas investigaciones, hay que hacer muchas experiencias, hay que hacer hipótesis de trabajo para lanzarlas y para que otros investigadores también puedan comprobar si son más o menos ciertas. Claro, todo tiene que ser de corte científico. Entonces, un libro, lo que quiero destacar aquí es que, sobre todo cuando son libros científicos, cuestan mucho de realizar, cuestan años de todo tipo de investigaciones, y la verdad que hoy estamos de enhorabuena, y te lo digo porque tú también has contribuido mucho en este libro, Mario. Y has contribuido con un granito de arena, sino con muchos granitos de arena. Así que, Mario, enhorabuena también a ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí ya sabes que es un verdadero honor el haber podido participar en este nuevo libro tuyo, que lo tengo aquí en las manos, Transcomunicación Interdimensional, de Francisco Azorín Matesanz. Y bueno, quería recalcar ese primer punto, ¿no? De darte la enhorabuena, porque cierto es que, bueno, yo ya lo tengo el libro leído, no voy a hacer spoiler, pero sí decirte, Paco, para la gente que esté interesada en adquirirlo, ¿puedes decirnos el título de la obra y en qué editorial la has publicado, aunque yo acabo de enseñarlo? Claro, muy bien. Mira, el título yo pienso que es un título bastante sugestivo, bastante atractivo. Nada menos que Transcomunicación Interdimensional. Este título se me ocurrió porque realmente es como un pequeño resumen de lo que yo he hecho en esta obra. En esta obra hay muchísimas grabaciones en las que yo he tenido la suerte de conectar con otros investigadores de otros planos dimensionales. Esto es así. Y entonces, claro, como yo estoy en un plano material y ellos están en otros planos, por así decirlo, más energéticos, más sublimes, se me ocurrió ponerle transcomunicación instrumental. Bien, entonces, ¿qué ocurre? El título del libro, lo digo para la gente que lo quiera conseguir, pues ya se ha dicho muchas veces, Transcomunicación Interdimensional. El autor soy yo, Francisco Azorín Matesanz. ¿Qué más podemos decir? Pues muchas cosas sobre este libro. Podemos decir que la editorial es Círculo Rojo, la misma editorial donde yo publiqué mi libro anterior. Entonces, hay una cosa importante que es el precio. El precio ha salido por 19 euros. ¿Qué ocurre con lo del precio? Pues que el precio, aunque a última hora lo pone el autor, pero claro, nosotros estamos supeditados a los de las distribuidoras. La distribuidora lo que nos dice es que, claro, tiene que ser un precio, ellos te marcan un precio mínimo para que les sea rentable, para que esa distribución de tu libro pueda ser rentable a ellos, si no, claro, no distribuyen el libro. Así que el precio mínimo, 19 euros, que es lo que he puesto yo, pero hay una buena noticia, y es que este libro también está colocado en Amazon en formato digital y también bajo demanda. Así que bajo demanda será más económico y por unos cuantos euros se puede conseguir también en formato digital. Así que nada más, pienso que lo hemos pues no sé si se me queda algo en el tintero, pero para eso, naturalmente, estás tú, para recordármelo. Creo que se ha dicho todo sobre este libro. Pues genial, y me gustaría preguntarte cómo te ha impulsado, ¿no?, a escribir este libro y qué temas tratas principalmente en él. Mira, pues me impulsaron sobre todo dos motivos. Uno, que a mí me gusta investigar, eso tú lo sabes, porque hemos investigado muchas veces juntos. Sí. A mí me gusta sobre todo investigar estos fenómenos que nuestra ciencia aún no le ha dado solución. ¿Por qué? Pues porque no se han descubierto aún los mecanismos a través de los cuales transcurren. Entonces a mí me gusta, yo soy bastante meticuloso, a mí lo que me gusta es meterme, intentar sacar esos mecanismos a través de los cuales transcurren, porque si lo conseguimos,
sería una cosa fundamental. Si conseguimos saber estos mecanismos a través de los cuales llegan hasta nosotros, eso significaría que los podríamos reproducir a voluntad. ¿Y esto qué significa? Pues muy sencillo, significaría que ese fenómeno dejaría de ser paranormal y sería muy normal. Yo habríamos metido en el cajón de todos los fenómenos analizados, descubiertos por la ciencia. Y luego otro motivo que me impulsa mucho es el de compartir. Tú sabes, Mario, muy bien, y no solamente tú, sino todos los que me conocen, que a mí me gusta compartir. ¿Qué significa compartir? Significa que cuando un investigador ha lanzado en un libro o en una conferencia unas hipótesis de trabajo, unas conclusiones sobre un determinado hecho o suceso, lo que le gustaría es que otros investigadores también investigaran, analizaran ese mismo suceso, ese mismo fenómeno, y que sacaran también hipótesis de trabajo y conclusiones, a ver si concuerdan con las mías o con esas primeras hipótesis de trabajo que hemos lanzado. Sí. Porque ese es el camino que la ciencia lleva. No tiene mucho sentido que un único investigador lance hipótesis de trabajo o saque conclusiones, eso está muy bien, pero luego esas conclusiones tienen que ser ratificadas por otros investigadores que hayan analizado, que hayan investigado ese mismo tema. Así que todo eso es lo que me ha impulsado a mí a escribir, y además con mucho gusto, con mucho placer, con mucho entusiasmo, este libro. Pues perfecto. ¿Y qué tipo de sucesos paranormales son los que aparecen en el libro dentro de la transcomunicación psíquica o telepática, Paco? Muy bien, sí, porque antes de nada tengo que decir que el libro, este libro mío, está subdividido en dos grandes bloques. El primero, el que tú has dicho, la transcomunicación psíquica o telepática. Y el segundo gran bloque, que digamos que es más, me ha costado más, ¿por qué? Pues porque es más nuevo, más novedoso, entra dentro estos sucesos que yo he analizado de la transcomunicación instrumental. Ahí entraría la onda psicofónica, las carpetas espaciotemporales, ouijafonías, etcétera, etcétera. Pero ciñéndome a la pregunta que me has hecho, dentro de esa transcomunicación psíquica o telepática, los sucesos, los fenómenos, sin analizar aún por nuestra ciencia, que digamos que hay que hincarle el diente, son todos aquellos que tienen o que están vinculados, en primer lugar, con las personas moribundas. Las personas moribundas, yo creo que esto lo hemos comentado muchas veces, Mario, que son personas que ya se están retirando, por así decirlo, se están retirando de este plano material nuestro y van poco a poco vislumbrando, se van adentrando en el plano dimensional que le corresponde. ¿Eso qué significa? Porque están sujetos a muchísimos fenómenos paranormales que nosotros no comprendemos aún. Nuestra ciencia no comprende, como digo yo antes, como he dicho antes, no le ha hincado aún el diente. Entonces lo que hay que saber es que estas personas en este estado moribundo ya empiezan a tener conexiones con otros planos de existencia, con otras inteligencias que se encuentran en esos planos de existencia. Y por eso estas personas moribundas, que ya le quedan pocos días, pocas semanas para dar el salto, resulta que son ayudadas, por así decirlo, por unas inteligencias más evolucionadas que ellos, que se le podían llamar, por poner un nombre, guías espirituales, y que atienden, que se encargan de esas personas moribundas. Bien, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente le ayudan a vislumbrar, a encontrar el plano dimensional que le corresponde y que pues esa agonía, ese trance de la muerte a la otra vida, por así decirlo de alguna manera, sea lo más natural, sea lo menos traumático y sea lo más rápido posible. También tocó ahí el tema de los niños. Los niños todos sabemos que son personas que se están adentrando en nuestro plano material. Y claro, aún pues se están formando tanto física como psicológicamente. Esto significa que tienen unos 10 u 11 años donde necesitan ayuda. Y también reciben ayuda del plano del que proceden. Hay otros guías, por así llamarle, otros guías espirituales que ayudan a estos niños hasta que ya pues han conseguido esa situación física y esa situación psicológica adecuada para que se puedan defender en nuestro mundo. Así que los niños, por así decirlo, también se ven abocados a multitud de fenómenos paranormales. Y por último, Mario, que eso lo hemos investigado muchas veces tú y yo, sí, entraría todos esos sucesos paranormales de las personas que han estado en un estado,
yo diría, o que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, para entendernos mejor. Dentro de esas experiencias cercanas a la muerte sabemos que hay muchos fenómenos. Nos hablan de ese túnel, de ese cono de luz en el cual se ven envueltos, nos hablan de que no tienen ninguna ganas de regresar, y lo más importante, al final de ese cono de luz, al final de ese túnel, se encuentran o bien con un antepasado suyo o con una entidad más evolucionada que les hacen el stop y le dice: hasta aquí has llegado, ahora tienes que regresar de nuevo a tu mundo porque aún te quedan experiencias que llevar a cabo. Todos esos hechos que están investigados por mí en el libro son de los que tratan en esa transcomunicación psíquica o bien, digamos, telepática, también se puede llamar telepática. Y Paco, ¿qué lugares nos aconsejarías para poder realizar o llevar a cabo una onda psicofónica? Bueno, la onda psicofónica, como tú bien sabes, y ya creo que lo saben muchos otros investigadores, son esas informaciones que nosotros recibimos en nuestra grabadora de otros investigadores que están pues en diferentes planos dimensionales. Entonces, claro, como tenemos que concentrarnos, tenemos que tener silencio, tenemos que tener canalización, no hay más remedio que buscar un sitio adecuado donde haya sobre todo mucho silencio, mucha paz y mucha tranquilidad. Pero puede ser un sitio cualquiera que nosotros elijamos. Puede ser, por ejemplo, yo he hecho muchas ondas psicofónicas en mi propia casa, en mi propio estudio, en la habitación ahí está donde me encuentro ahora. Pero también hay otros lugares muy interesantes. Por ejemplo, lugares de culto, iglesias, catedrales, ermitas, también cementerios. Yo he visitado muchos cementerios en los momentos que hay muy poquita gente, no hay nadie. Ahí nos podemos concentrar en estos antepasados nuestros, y si hay canalización, si hay energía, como hay mucha afinidad en un cementerio, sobre todo los cementerios que tenemos mucha vinculación porque hay antepasados nuestros enterrados allí, pues ahí podemos hacer perfectamente una onda psicofónica. Pero también se puede hacer en otros muchos lugares, en museos, en casas abandonadas. Hay muchísimos sitios, pero tiene que haber silencio y tranquilidad para que nos podamos concentrar, para que podamos hacer una llamada telepática a esos investigadores que queremos que nos suministren información en nuestra grabadora, y sobre todo muchísimo silencio. Si no se cumplen estas cosas que yo he dicho, difícilmente podemos hacer una onda psicofónica. Y luego lo que hemos hablado muchísimas veces, estas entidades de otros planos dimensionales no nos dejarán ninguna información si se huelen, por así decirlo, que nosotros no estamos capacitados para interpretar el mensaje, la información que ellos nos están suministrando. Sí. Si no nos dan esa categoría de que, si no reconocen de que nosotros estamos con el oído adecuado y por supuesto vamos a saber interpretar esa información que nos envían, podemos tener la completa seguridad de que no nos van a dejar nada. Uh-huh. Es muy interesante esto que has comentado, porque claro, al poder interactuar, esas inteligencias, ¿no?, deben de saber y conocer que nosotros vamos a poder decodificar, ¿no?, esos mensajes, y a través de la onda psicofónica pues interpretar todos esos mensajes que puedan dejarnos. En el libro, Francisco, hablas de carpetas espaciotemporales. ¿Nos podías comentar un poquito cómo se puede conseguir abrir una carpeta espaciotemporal? Sí, mira, esto ya es, por así decirlo, harina de otro costal. Esto ya seguro que nos va a costar un poquito más. Pero bueno, todo con paciencia y con buena voluntad se puede conseguir. Para abrir una carpeta espaciotemporal, como tú dices, tenemos que ser algo así como ya maestros en dos cosas. Por así decirlo, dominar el espacio y el tiempo. Tenemos que hacer dos sintonizaciones importantes para abrir una carpeta espaciotemporal. Tenemos que hacer una sintonización con el lugar donde ha sucedido el fenómeno, el suceso que nosotros estamos interesados, y luego una sintonización con el tiempo. Claro, esto tenemos que tener mucha capacidad de concentración, tenemos que ser capaces de evadirnos, por así decirlo, de nuestro tiempo, de nuestra realidad, y dar un salto, unas veces hacia atrás en el pasado, otras veces hacia adelante, hacia nuestro futuro. Entonces, claro, esto cuesta, pero ya te digo yo que con el tiempo y con buena voluntad se puede conseguir. Por ejemplo, imaginemos
que nosotros estamos interesados en un hecho determinado. No hace falta que sea un hecho importantísimo que figure en todos los libros de historia, no. Simplemente podemos estar interesados en un hecho que nos ha ocurrido a nosotros o a un familiar nuestro y por eso sí que nos importa a nosotros. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer para abrir una carpeta espaciotemporal vinculada con ese suceso, con ese hecho, es una sintonización con el lugar. Esto puede ser sencillo. Imaginemos que ese hecho ha tenido lugar en una determinada mansión, en una determinada casa, o sucedió en una determinada montaña, en un determinado valle. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos exactamente en el lugar donde sucedió, donde tuvo lugar ese hecho. Y sintonizar pues con el ambiente, con el lugar. Si es una casa, pues con la casa. Notar las vibraciones de sus paredes, de sus muros. Sintonizar si hay árboles cercanos con las vibraciones de los árboles, de la vegetación que hay, etcétera, etcétera. Eso sería la primera sintonización. Sintonización con el lugar, muy importante. Y luego, sintonización con el tiempo. Esta sintonización con el tiempo ya puede ser un poco más compleja, porque imaginemos que ese hecho sucediera hace 20 años. Entonces tenemos que ser capaces, como digo yo, de evadirnos de nuestra realidad, de nuestro presente, pegar un gran salto hacia atrás y situarnos en el momento justo en que sucedió, en que tuvo lugar ese hecho. Esto no es fácil, pero hay que conseguirlo. Hay que saber, como digo, evadirse de nuestro tiempo, de la realidad que tenemos ahora, retroceder, situarnos en ese tiempo, un poquito, por así decirlo, intentar comprender lo que sucedió, por qué sucedió, qué personas estuvieron presentes en ese hecho, en ese suceso, si sufrieron, si murió alguien, o todo lo contrario, si fue un momento muy agradable, si hubo risas, si hubo llanto, todo eso, sintonizar con ese tiempo, con ese momento. Sí. Y entonces, cuando ya hemos hecho esas dos sintonizaciones, Mario, primero con el espacio y luego con el tiempo, ponemos, no antes, en ese momento ponemos nuestra grabadora y intentamos, pues con esa concentración, con esa canalización, entonces lo que tenemos que hacer es canalizar todo lo que pueda venir de ese suceso que nosotros queremos abrir. Y es posible, si tenemos suerte, si lo hemos hecho bien esas dos sintonizaciones, que en nuestra grabadora registremos palabras, cosas, hechos que tuvieron lugar, o sea, vinculados con el hecho que nosotros estamos investigando. Esto ya digo yo que es más complejo que la onda psicofónica, pero hay que tener práctica, hay que tener voluntad. La primera vez no va a salir, la segunda a lo mejor tampoco, la tercera, pero si insistimos, lo más seguro que sí que lo podemos conseguir. Es muy curioso y me ha llamado mucho la atención al leer el libro que, bueno, hay, aparte, ¿no?, de esta carpeta espacio-temporal de la que nos comentas, también hay una que le llamas carpeta espacio-temporal personal. ¿A qué le llamas exactamente a la carpeta espacio-temporal personal? Bueno, esta es la que quizá a mucha gente no le interesa, porque la carpeta espacio-temporal, yo he llegado a esta conclusión, sobre todo una carpeta espacio-temporal personal, yo he llegado a esta conclusión después de muchos años investigar el fenómeno Ouija y recibir muchas comunicaciones de extraterrestres, entidades, vamos, digo, hay que decirlo claramente, supuestos extraterrestres, de supuestas entidades espirituales, también a través del fenómeno Ouija fónico. Pues he llegado a la conclusión de que todos nosotros tenemos también una carpeta espacio-temporal perenne, o sea, personal. Esa carpeta espacio-temporal, ¿dónde estaría situada? Pues en nuestro yo superior, o le podemos llamar nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que hace esa carpeta espacio-temporal? Pues lo mismo que hace nuestro disco duro, si lo ponemos a grabar. Actuaría esa carpeta espacio-temporal personal, actuaría de la misma forma que lo hacen esas cámaras que están constantemente grabando en los sitios públicos, juzgados, hospitales, sitios donde interesa saber qué es lo que ocurre en los alrededores, ¿no? Para luego, si sucede algo, rebobinar todo eso y ver qué es lo que ha podido ocurrir. Pues bueno, nosotros, según la hipótesis de trabajo que yo he lanzado en el libro,
después de investigar pues prácticamente 40 años el fenómeno Ouija y el fenómeno psicofónico, es que todos nosotros llevamos una carpeta espaciotemporal personal, o sea, un disco duro que constantemente, desde el momento de nacer hasta que demos el último suspiro, constantemente está grabando todo lo que sucede en nuestra vida. Nuestros hechos, lo que decimos, lo que dicen de nosotros, dónde vamos, dónde hemos estado. Y esa carpeta o ese disco duro, ¿para qué sirve? Pues sirve para una cosa muy importante, y es en el momento de la muerte, lo primero que hacemos con nuestros guías, con nuestros profesores, vamos a llamarle ya en plan científico, científicamente vamos a llamarle nuestros profesores nuestros guías, pues lo que hacen es un rebobinado, ellos hacen un rebobinado de todo ese disco duro, de toda esa carpeta espaciotemporal, y ven, ¿qué es lo que ven? Pues muy sencillo, ven exactamente en qué actividades hemos avanzado, de todos esos proyectos, de todas esas pruebas que nosotros nos propusimos llevar a cabo aquí en la Tierra, en este plano material, ven las que hemos superado y las que no hemos superado. Es como un examen corriente aquí en la Tierra. Nuestros profesores, ¿qué es lo que hacen? Esta pregunta, sí, un 5, en esta un 8, en esta un 10, en esta un 0. Pues bueno, a última hora esos profesores que tenemos nos dicen, a la vista de lo que has avanzado, o a la vista de que estás estancado, tienes que repetir curso, o mira, vas a pasar al curso siguiente y puedes hacer esto o lo otro de más allá. Bien, pues simplemente eso tan importante para nosotros, y me gustaría recalcarlo, hay que tener en cuenta, si mis hipótesis son ciertas, que todos llevamos una carpeta espaciotemporal, un disco duro, en nuestro espíritu, en nuestra mochila, por así decirlo, en nuestra espalda, no la vemos, pero está ahí, que graba absolutamente todo, no se pierde absolutamente nada. Y entonces tenemos que ser conscientes de que esto es así. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, con nuestros dichos, con nuestros hechos aquí en la Tierra, nos estamos examinando. Y luego serán nuestros profesores guías los que nos tendrán que poner la nota. No nosotros, será el disco duro. A partir de lo que encuentren en ese disco duro, quienes nos pondrán las notas serán ellos. Así que muy interesante esto, Mario. Eso que me has preguntado, la carpeta espaciotemporal personal de cada uno, hay que ser conscientes de que, fíjate, de que esto que estamos grabando ahora, este vídeo, se está grabando en tu mochila, en tu carpeta espaciotemporal y en la mía. Se está grabando. Esta conversación no se pierde. Recuérdame que cuando estemos en otro plano, rebobinemos y escuchemos esta conversación. Recuérdame. Vale. Intentaré que no se me olvide, pero bueno, para mí siempre son buenos recuerdos estas conversaciones que queden grabadas, claro. Y bueno, decirte, Paco, que has mencionado en el libro, hay apartados, ¿no?, que hablas de las ouijafonías, y me gustaría preguntarte con qué objetivo, ¿no?, has introducido este tema en este libro. Sí, pues mira, lo que pasó fue que en mi libro anterior, Las claves del fenómeno Ouija, pues yo traté de una manera exhaustiva, bastante completa, el fenómeno de las ouijafonías. Eso también lo sabes tú, lo sabe mucha gente. Pero claro, luego muchos lectores, cuando leyeron el libro, se interesaron mucho por estas ouijafonías, claro, pero se interesaron por intentar escucharlas, querían oírlas. Claro, como yo en ese tiempo no tenía aún el canal, pues resulta que sí, yo les contestaba diciendo que en algunos programas de radio y de televisión que me habían entrevistado, habíamos colocado algunas de estas ouijafonías interesantes, de las que mejor se oían, pero claro, eso pues no basta. Entonces, como tú bien sabes, en mi canal, Francisco Azorín Matesanz, pues resulta que hemos colocado, exactamente las has colocado tú, de manera magistral, un montón de voces ouijafónicas, de ouijafonías, pues yo no sé cuántas, 30 o 40, un montón, para que nuestros lectores, las personas que nos siguen, las personas interesadas en estas ouijafonías, las puedan escuchar con claridad. Entonces la idea es esa, sacar de nuevo en este libro el concepto de ouijafonía, que todos sabemos que son esas voces psicofónicas tan interesantes que se graban en el transcurso de una sesión Ouija. Y digo que son tan interesantes porque muchas veces, la inmensa mayoría de ellas, contestan, responden a la pregunta que hemos hecho anteriormente en la sesión de Ouija. Y hay respuestas pues para todos los gustos, o sea que son muy interesantes. Ese fue el principal motivo
por las que yo he tocado de nuevo en este libro el concepto de ouijafonía, para que ahora no solamente puedan leer el contenido, sino que puedan oír, puedan escuchar, puedan interpretar, y así matamos dos pájaros de un tiro, en el sentido de que escuchan esas voces psicofónicas, ouijafónicas, y van educando el oído, ¿sí o no? Sí. Si repiten, van repitiendo y van escuchando esas voces ouijafónicas, seguro que sin darse cuenta van educando el oído y a última hora van a ser maestros en la interpretación. Es muy interesante porque, como bien comentabas, ¿no? Se van a poder escuchar, ya están ahí en el canal. Entonces, esa cantidad de ouijafonías, que yo tampoco recuerdo el número. Bueno, tú ya sabes cuál es mi favorita o algunas de mis favoritas. Y son muy curiosas, y aquí en el libro pues comentas muy bien ese apartado, muestras, ¿no? las mismas ouijafonías que se pueden luego escuchar para, bueno, claro, agudizar un poquito, entrenar ese oído, que siempre está bien. Pero en este libro, Paco, ¿has abordado el tema de la ouija? ¿El fenómeno ouija? Sí, claro, porque dentro de esa transcomunicación psíquica o telepática entraba perfectamente, pero he abordado el tema del fenómeno ouija bajo un prisma diferente. También en mi libro anterior, Las claves del fenómeno ouija, yo traté extensamente, como no, todo el fenómeno ouija. Y lo que pasa ahí es que, claro, pues hay algunas facetas, por muy extenso que tú quieras abordar un tema de estos, un fenómeno de estos, como son tan extensos, pues la verdad siempre se te quedan algunos matices. Entonces se me ocurrió hacer lo siguiente. Mira, yo dije, vamos a ver, yo lo que he comprobado es que en muchos congresos y en muchas conferencias, como hay gente que practica tanto el fenómeno ouija, todos sabemos que el fenómeno ouija es el más practicado, es el mejor conocido por la gente, pues resulta que hay personas que saben mucho sobre el fenómeno ouija. Y entonces en estos congresos, en estas conferencias que yo he dado, me he dado cuenta de que hay preguntas de la gente, del público, muy interesantes que a lo mejor o no las he abordado yo en el libro o están muy superficialmente contestadas. Entonces, mira, lo que he hecho es hacer una serie de preguntas de la gente. Yo he colocado en este libro una serie de preguntas que las considero muy interesantes y las respuestas que yo di. De forma que incluso una persona que no esté muy vinculada o muy metida en el fenómeno ouija, si lee esas preguntas que me hicieron y se lee las contestaciones que yo fui dando, pues va a tener una idea bastante buena de lo que es el fenómeno ouija. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea de estos, una de las preguntas que abordo ahí, una de las preguntas que me hicieron fue: oiga, ¿usted cree que ha comentado en la charla que ha dado, cómo es posible que en los vegetales, sobre todo en los árboles, puedan anidar espíritus, puedan anidar inteligencias? Y bueno, esto es así. Nosotros hemos comprobado, hemos hecho investigaciones, por así decirlo, experiencias, y en muchos árboles hemos encontrado que sí, que anidan. Hay inteligencias que nosotros le preguntamos y ellas son capaces de contestar. Parece ser que algunos espíritus, pues cuando tienen que hacer alguna misión aquí en la Tierra, como los espíritus, ojo, también pierden energía. El concepto de energía es universal. Igual que nosotros perdemos energía, llega un momento que estamos agotados, estamos cansados, pues los espíritus también, cuando tienen que realizar algunas misiones en la Tierra, se pueden ayudar, pueden descansar en un árbol. Pueden descansar en un árbol, están ahí, tienen un soporte, porque lo que necesita un espíritu cuando baja a otro plano dimensional que no es el suyo, lo que necesita es algo así como un soporte. Entonces el árbol es un ser que tiene vida y que le puede proporcionar ese soporte. Y cuando el espíritu ha descansado, entonces se marcha del árbol. Bueno, pues me refiero a que preguntas que a lo mejor yo no abordé o no están totalmente explicadas en mi libro, pues resulta que aquí ahora he hecho una relación de preguntas muy interesantes, preguntas que me han hecho, como digo, en congresos y en conferencias y en otros lugares, y yo primero pongo la pregunta naturalmente y luego pongo la respuesta que yo fui dando, ¿no? Así que sí que abordamos el tema de ouija, pero bajo esa faceta que es diferente a la del otro libro. Perfecto. Pues la verdad, Francisco, me gustaría preguntarte por qué aconsejas siempre que detrás
de cada una de las investigaciones, ¿no?, que hacemos, cada uno saque sus propias conclusiones. Claro, sí, esto tiene que ser así porque el libro mío es un libro totalmente científico. Yo he procurado hacerlo lo más científico posible. Yo soy de los que pienso de que aunque estemos investigando fenómenos paranormales que nos cuestan, o sea, que no conocemos los mecanismos a través de los cuales transcurren, eso no significa que no podamos aplicar el método científico. El método científico es un método universal que nos sirve para abordar cualquier fenómeno. Entonces yo he procurado siempre abordar estos temas. Tú sabes que yo procuro, pues vamos, investigar de la forma más científica posible, con el fin de analizar y descubrir esos mecanismos a través de los cuales transcurren, y con esa idea que hemos dicho antes de intentar pasar ese fenómeno paranormal a la categoría de fenómeno normal, lo más natural posible. Entonces, claro, yo lo que quiero es que la gente que lea mi libro, yo lo que quiero es que no se conforme con leer las ondas psicofónicas, por ejemplo, que he hecho yo, sino que realmente el que se considere investigador, el que se considere o el que esté interesado en el fenómeno psicofónico, el que esté interesado en las carpetas espaciotemporales que hemos comentado antes y todo esto, me gustaría que procurara o que intentara sacar sus propias ondas psicofónicas, que procurara abrir sus propias carpetas espaciotemporales y que naturalmente analizara esto y que sacara sus propias conclusiones. ¿Para qué? Para ver si esas conclusiones, si esas hipótesis de trabajo coinciden con las mías, porque la ciencia avanza de la forma esta. Yo he lanzado en el libro unas hipótesis de trabajo, pero ahora necesito respaldo de otros investigadores como yo que analicen estos mismos temas y me digan: Paco, pues yo estoy sacando las mismas conclusiones que tú, o mira, pero no, esto no es así, yo saco esto. O sea, cada uno vamos exponiendo lo nuestro, las dificultades que hemos encontrado, en fin, todo, a las hipótesis de trabajo que hemos llegado, las conclusiones a las que hemos llegado, y entonces la ciencia avanza de esta forma. Por tanto, claro, yo pido a la gente que por favor saque siempre sus propias conclusiones, y no solamente que saque sus propias conclusiones, sino que las comparta con los demás para que así podamos saber si es el camino que hemos elegido es el correcto, si vamos todos en la misma dirección y en el mismo sentido, si esa dirección y si ese sentido que hemos elegido es el correcto. O sea que hay que compartirlo todo, Mario. Pues sí. Me gusta mucho ese mensaje final, ¿no? El de bueno, animar, ¿no?, a que las personas, los investigadores, que experimenten y que hagan sus propias ondas psicofónicas. Si hacen sesión Ouija, que intenten hacer con su grabadora Ouijafonías, que intenten obtener, claro, y luego el abrir, ¿no? Evidentemente no es fácil, como bien comentabas, el abrir una carpeta espaciotemporal personal, pero bueno, hay que intentarlo, claro que sí, para eso estamos aquí, para eso nos gusta. Y qué decirte, Francisco Azorín Matesanz, me ha encantado. Animo de verdad muchísimo a los lectores y a las personas que estén viendo este canal, animo muchísimo, porque vamos a poder contrastar lo que estamos leyendo con una serie de vídeos donde se han puesto ouijafonías, hay ondas psicofónicas y muchas cositas muy interesantes que uno también puede entrenar su oído. Sin más dilación, decirte que millones de gracias por este tiempo dedicado, esta presentación de tu libro, que ahí abajo he puesto el banner, Transcomunicación Interdimensional, y decirte, Francisco, que bueno, que muchísima suerte con este libro, y bueno, si quisieras decir unas últimas palabras. Sí, pues naturalmente que nosotros vamos subiendo poco a poco, todas estas grabaciones mías las vamos subiendo poco a poco a mi canal. Entonces las ouijafonías están todas puestas, las ondas psicofónicas hay algunas, vamos a ir colocando, y finalmente iremos colocando también las carpetas espaciotemporales. Todo eso está muy bien, pero como hemos dicho antes, además de que la gente que lea el libro pues disfrute leyendo las investigaciones que he hecho yo y que pueda escuchar estas ouijafonías, estas ondas psicofónicas, estas carpetas espaciotemporales, yo lo que pido, por favor, es colaboración, que seamos capaces de compartir nuestras investigaciones, porque si no, vamos a ciegas. Yo también quiero saber si lo que yo he hecho tiene el respaldo de otros investigadores o si por el contrario no tengo el respaldo, porque es la única forma de que la ciencia pueda ir avanzando.
y todos sabemos que los que realmente nos gusta estos fenómenos paranormales, no es porque nos gusten las cosas raras o los bichos raros o los sucesos luctuosos, no, no, no. Lo que ocurre es que nosotros lo que vamos buscando es que todos esos grandes enigmas que aún están por descubrir, todos esos fenómenos a los cuales nuestra ciencia aún no ha sido capaz de darle una explicación, una justificación científica razonada, lo que queremos nosotros es poner nuestro granito de arena y naturalmente intentar que esos fenómenos que aún están catalogados por nuestra ciencia como fenómenos paranormales o paracientíficos, pues que vamos a ver si poco a poco van desapareciendo y vamos engrosando esa lista de fenómenos ya dominados por nuestra ciencia, lo cual significa que son fenómenos que los podemos reproducir a voluntad y que hemos llegado a una solución sobre eso. Pues nada, simplemente animar también a tantos amigos que tenemos, que siguen tu canal, que siguen el mío y que siguen otros canales parecidos a esto, que quieren impulsar siempre esos fenómenos paranormales. Pues nada, que a ver si la gente se anima, va investigando y podemos contrastar hipótesis de trabajo, que es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa. Así que nada, Mario, muchas gracias a ti por esta presentación tan buena que has hecho. Y nada, hasta siempre. A ti te tengo que decir hasta siempre, porque tú vas poniendo muchos granitos de arena, vas colaborando en estos fenómenos paranormales. La verdad es que sí, ya te estás convirtiendo en un gran investigador y yo te animo a que continúes por este camino, porque este camino es el correcto, para ti, para mí y para todos. Pues solo decirte que millones de gracias por tus palabras, por tu tiempo y por esta presentación de tu último libro, ¿no? De Transcomunicación Interdimensional. Y decir que, bueno, que es un aprendizaje continuo la vida y he tenido la suerte y tengo, ¿no? de tener cerquita a una persona como tú, donde cada día aprendo algo nuevo. Y es muy interesante, ¿no? Ese último mensaje que has dicho de incitar un poquito a que uno pues pueda abrirse, ¿no? Nuevos campos y poder contrastar con otros investigadores los resultados. Así que sin más dilación, Francisco Azorín Matesanz, muchísimas gracias, mucha suerte y como tú has dicho, hasta siempre. Pues te mando un fuerte abrazo. Seguimos todos en contacto, en mi canal, en el tuyo y en otros muchos canales seguimos todos en contacto. Hasta el próximo. Adiós.